La guerra en Ucrania parece ir decantándose poco a poco del lado ruso en los últimos meses. En días recientes, desde Kiev se ha reconocido que su posición es cada vez más débil en un frente sobre el que Rusia ha ido avanzando. Estados Unidos y los socios europeos han renovado sus ayudas, pero estas llegan con retraso y cada vez más dudas. Zelensky ha pedido también más ayuda en defensa aérea. Y para analizar la situación, vamos a hablar con Andrés Servin, doctor en Ciencias Políticas y analista internacional, presidente del Consejo Académico CRIES y autor de Guerra y Transición Global, cómo se originó la guerra en Ucrania y cómo nos afecta. Andrés, gracias por estar con nosotros en Directo América. Buenos días, gracias por la invitación. Quiero preguntarte, ¿qué le hace falta especialmente ahora a Kiev y cómo se está moviendo Rusia en el frente? ¿Han aprendido de sus errores? Yo creo que Rusia, vamos a empezar por el final, digamos, de la pregunta. Yo creo que Rusia sí ha aprendido mucho de sus errores, está avanzando, particularmente después de la toma de Avdiivka. En estos últimos días se ha avanzado bastante, pero a la vez está combinando eso con bombardeos a las grandes ciudades como Kharkiv, no solo Kiev, sino también Odessa, y de alguna manera es como un preanuncio de ofensiva que podría desarrollarse por parte de Rusia. Y a la vez, por parte de Ucrania, lo que tenemos es una posición defensiva, pero en retroceso, entre otras cosas por la ausencia de los suministros, que deberían llegar en algún momento gracias a la aprobación de este financiamiento de Estados Unidos. Lo que pasa es que el financiamiento también tiene sus bemoles, porque son 61.000 millones, los cuales 23 están asignados para para la industria militar norteamericana, para pagar las compras. 11.000 millones están asignados para gastos de infraestructura por parte de Estados Unidos, por lo tanto lo que queda es menos de la mitad para la disposición de Ucrania y habrá que saber cuándo llega. Por otro lado, del lado europeo, se ha extendido el proceso de asistencia y de apoyo a Ucrania sin que todavía haya un aporte concreto que le permita revertir la situación en Ucrania, lo cual yo veo personalmente muy difícil. Tú hablabas justamente de este paquete de ayuda de 61.000 millones de dólares Sí. estadounidense, pero se ha empezado a hablar justamente de que aquí en el futuro los paquetes de ayuda podrían ser más específicos, más concretos. ¿Podríamos hablar quizás de estar al principio del fin de estos grandes paquetes de ayuda desde Washington? Bueno, yo creo que sí, pero todo además está determinado por las elecciones en noviembre. Depende quién gane las elecciones, probablemente mantenga o reoriente la política exterior y consecuentemente el apoyo a Ucrania. Eh, Todos saben que Trump no es partidario de apoyar a Ucrania con este financiamiento, y si ganase Trump probablemente habría una reversión de la política, entre otras cosas porque ahí hay una decisión por parte de Trump y de los republicanos que lo apoyan de no involucrarse tanto en la situación europea. Y esta ayuda de la que estamos hablando de parte de Estados Unidos y también de la Unión Europea, ¿podría revertir quizás la situación en la guerra y apoyar un poco más a Kiev o llegó quizás demasiado tarde? Primero, yo creo que sí está llegando tarde y no sabemos con qué se va a encontrar esa ayuda al llegar, porque prácticamente hay un proceso de desgaste y de retroceso de las fuerzas ucranianas muy fuerte. Pero en segundo lugar, yo creo que por más que llegue a tiempo y eventualmente provea de toda una serie de suministros que permitan revertir la situación, yo creo que es muy difícil que Ucrania pueda ganarla esta guerra, a menos que empiece realmente a avanzar mucho más con algo que Estados Unidos ha de alguna manera prohibido dentro del paquete de ayuda, y es que las armas que se utilicen no pueden atacar el territorio ruso. Y ya estaba, ese era el compromiso de Ucrania, y Ucrania, sin embargo, ya está atacando infraestructura en el territorio ruso. Dentro de Ucrania se extiende también la polémica con esta nueva ley sobre reclutamiento y el cese de los pasaportes en embajadas que hemos estado discutiendo también durante la semana. ¿Cómo crees tú que Sí. está recibiendo la sociedad ucraniana estas políticas?
Yo creo que hay una combinación de actitudes en la sociedad ucraniana en este momento. Por un lado, hay realmente una fatiga, un cansancio por la guerra y una aspiración a que termine lo antes posible. Sin embargo, persiste, desde luego, en ciertos sectores la voluntad de salir victoriosos de la guerra. Pero por otro lado, impacta muy fuertemente a el sector productivo de la sociedad, que es la gente joven, ¿no? Entonces, el hecho de incrementar bueno, de impulsar la movilización, incrementar las Fuerzas Armadas, las tropas en el frente, bueno, de alguna manera afecta también la capacidad de producción de Ucrania. Ucrania en este momento necesita incrementar su capacidad de producción, particularmente en lo que se refiere a los insumos militares. ¿Crees tú que, porque hablábamos también recientemente de que el agotamiento de parte de las tropas de Ucrania es claro y también es visible, hay quizás también un Sí. agotamiento popular, por llamarlo de alguna forma, de parte de la sociedad de Ucrania, de los mismos ucranianos? Sí, eso señalaba yo al principio, en el sentido de que hay un desgaste, una fatiga, realmente la gente cada vez se siente más afectada, porque ya como la guerra no se limita a la línea al frente y empieza cada vez más a afectar las grandes ciudades, por el bombardeo de los rusos, por la falta de toda una serie de suministros no militares, desde medicinas hasta alimentos, todo esto afecta desde luego a la población en general. La movilización tampoco creo que ha generado mucho contento, mucha alegría dentro de la población, en el sentido de que muchos ven que sus hijos van a tener que ir a la guerra, y también esto en el marco de una situación de asimetrías, es decir, hay algunos privilegiados que no van y otros que tienen que ir sí o sí. Y yo creo que sí se está incrementando el descontento. Hay mucha gente que está diciendo, bueno, ¿por qué no llegamos a algún tipo de acuerdo finalmente y negociamos la paz? Claro, lo que supondría quizás una cesión de territorios o de alguna otra manera, ¿desde dónde ves tú quizás este acuerdo para discutir una paz? ¿Cómo crees tú que de no ganar Rusia de manera forzada se podría discutir un acuerdo de paz? Bueno, primero que hay un problema porque Zelensky ha decretado que ni siquiera se puede negociar la paz. Esto tendrá que cambiar desde el punto de vista legal. En segundo lugar, lo que pasa es que sí, es muy difícil que Rusia devuelva los territorios que ha ocupado. O sea que la negociación tiene que ser sobre la base de que la tierra tomada por los rusos de alguna manera va a seguir bajo el dominio ruso y que eso es algo que va a tener que aceptar Ucrania, cosa que le va a resultar muy difícil a este gobierno y por eso hay tanta, yo diría, turbulencia en el ámbito político en Ucrania con respecto al gobierno de Zelensky. Ahí hay ciertos serios interrogantes con respecto a si podrá sobrevivir esta situación. Más que ya ha pasado el tiempo asignado para las elecciones, no se han convocado elecciones sobre pretexto del estado de guerra. Y marco aquí el contraste con lo que está pasando en Rusia. Putin acaba de ganar las elecciones. Y esto, desde luego, genera toda una situación de probable inestabilidad desde el punto de vista político del gobierno de Zelensky, y un posible recambio. No sabemos si esto se va a dar en lo inmediato o más adelante, pero parte de este proceso se notó con la destitución del general Zaluzhny y su sustitución por el general Syrski como jefe de las Fuerzas Armadas. Y Andrés, brevemente, porque se nos va el tiempo, ¿crees tú ¿Cómo no? finalmente que Zelensky está perdiendo de hecho la popularidad con la que comenzó todo este proceso de guerra? Personalmente creo que sí, pero habría que ver las encuestas. Yo no he visto las encuestas últimamente. Mi impresión es que sí, que ha perdido además esa capacidad de convocar y hacerse visible en el ámbito occidental, entre otras cosas porque también la situación de Ucrania ha sido desplazada por la guerra en Gaza y eso ha estado afectando crecientemente, a mi manera de ver, su popularidad. Quedamos pendientes entonces de las encuestas. Andrés Servín, doctor en Ciencias Políticas y analista internacional, te agradecemos mucho esta entrevista con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Que Que tengas tengan un un buen muy buen día. día. Hacemos la Gracias. primera pausa en Directo América y ya regresamos. Continúen nuestra sintonía.